una salida con justicia social, ambiental a esta crisis. Esta crisis ha vuelto a poner en evidencia las carencias del sistema económico capitalista y globalizado, capaz de extender rápidamente pandemias, pero ineficaz de responder a las necesidades más básicas de la población. Se ha puesto de manifiesto la fragilidad de las cadenas de producción y las dificultades que el sistema, guiado por el beneficio económico y la avaricia de unos pocos, encuentra a la hora de solucionar situaciones críticas, a saber, el deterioro acumulado de los servicios públicos, especialmente la sanidad pública. Ha provocado un estrés añadido a la hora de hacer frente a la crisis sanitaria, demostrando que los recortes matan. Las pérdidas de empleo, los ERTE y las situaciones de riesgo económico para buena parte de la población generan una inseguridad que se agravará conforme pasen los meses. La crisis climática y la pérdida de biodiversidad, que siguen siendo los mayores problemas que enfrenta la humanidad, estos días se ha visibilizado la creciente evidencia científica que muestra cómo una biodiversidad bien conservada es la mejor forma de prevenir pandemias. También es necesario responder con contundencia para frenar la pobreza y las crecientes vulneraciones de derechos humanos ocasionadas en la generalidad del sur global, como consecuencia del mismo modelo de producción y consumo colonialista que nos ha traído la situación actual. Y frente a esto, los grandes contaminantes están abogando por una desregulación ambiental e inyecciones económicas y de nuevo lo están logrando. Tenemos un ejemplo aquí en las leyes que ha aprobado la Junta de Andalucía, aprovechando la pandemia para desregularizar la protección ambiental, facilitando terribles daños ambientales y territoriales. Las respuestas de los gobiernos han sido dispares, aunque claramente insuficientes. Se están produciendo rescates económicos a las empresas contaminantes y las actividades económicas insostenibles, sin garantizar ni que esos rescates redunden en las personas trabajadoras, ni exigiendo planes urgentes de reconversión. No se están sentando las bases de una salida social y ambientalmente justa de la crisis. Volver a la senda económica que nos ha traído a esta situación no puede ser la respuesta, como no puede serlo tampoco rescatar actividades que deberíamos estar enterrando. Necesitamos un nuevo paradigma civilizatorio para lograr una sociedad justa, igualitaria, en la que los derechos básicos no sean el privilegio de unos pocos ni un bien de mercado con el que especular.